Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Cómo planear mi vida alrededor de mi ciclo menstrual. Yo soy Mayra Almazán Arriola. Quiero invitarte a que tomes este momento en este video para desconectarte del resto de tus quehaceres y te dediques simplemente a disfrutar y quizá aprender algo nuevo para tu salud holística. Este módulo, que es el primero, habla sobre la ginecología. Es una palabra que conocemos todas. Típicamente no asociamos con cosas muy felices, pero la pregunta, ¿qué es la ginecología y por qué es importante que yo sepa, que tú sepas esto? A mí me encanta, como lingüista, irme a la etimología de las palabras. Y ginecología nos habla sobre la ciencia de todos los temas que tienen que ver con la salud de las mujeres. Y esto viene de inicio por la parte de la etimología del principio, que es la parte de hin, que se refiere a todo lo femenino. Por otro lado, tenemos entonces la segunda parte de la palabra, que es ecología. Y ecología es la ciencia que quizá conoces o has escuchado, que estudia los procesos internos de los seres vivos. La ecología, dice el diccionario que consultamos, va muy de la mano con algunos aspectos de la biología y estudia los procesos de los seres vivos en un ecosistema, es decir, en relación con el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de ginecología, estamos hablando de la salud de la mujer, no solamente como un individuo, sino también de la mujer como parte de un ecosistema, de parte de la familia humana y parte de la relación del individuo, de la mujer como persona, con el resto del medio ambiente que le rodea. En ese sentido, la ginecología no se puede separar de la ecología de la Tierra. Y esto lo vamos a ir viendo en los próximos módulos. Por otro lado, al hablar de ginecología, también hablamos de cómo los procesos de las mujeres, sus cuerpos, sus fases y los estadios de la vida de las mujeres reflejan en gran medida las fases, estadios y procesos que vemos en la Tierra, puesto que somos parte de la biología de la Tierra, de la historia de la Tierra. En estos módulos que vienen, lo que deseo hacer es invitarte a considerar tu cuerpo, tus procesos, tus flujos y tu fluir en la vida como parte de lo que es la vida de la Tierra y cómo los procesos de la Tierra, las estaciones del año, la naturaleza, las montañas, los ríos son un reflejo a la vez de nuestra vida interior, de nuestra salud. Entonces, un proceso, un viaje de autodescubrimiento como mujeres de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo irremediablemente va a ser un proceso de reconocimiento de cómo nuestro cuerpo de mujer refleja el cuerpo de la Madre Tierra. Entonces, pues muy bienvenida. Posiblemente si estás aquí el día de hoy es porque la ecología de tu cuerpo no es lo que pudiese ser, o simplemente porque tienes curiosidad. La realidad es que cuando se aboca uno a investigar temas de salud femenina, encontramos que la salud de las mujeres en todo el mundo es un reto. Tenemos síntomas múltiples, disfunciones y retos muy grandes de salud ginecológica, reproductiva, sexual, que muchas veces inician, en muchos casos, en temas de salud menstrual. Y pues en este um, artículo que encontré desde 2014, se hace un reporte epidemiológico del síndrome premenstrual en un estudio de metaanálisis. En
palabras sencillas, lo que esto quiere decir es que estos investigadores hicieron un estudio durante varios años con grupos muy, muy grandes de mujeres. Es el estudio del que te quiero hablar hoy porque tan recientemente como 2014, las cosas no han cambiado desde entonces. Tenemos una incidencia muy alta de temas y de retos de salud sexual. El estudio concluye, lo puedes buscar en internet si deseas leerlo todo, que la prevalencia global, es decir, a nivel mundial, del síndrome premenstrual es muy alto y que alrededor de la mitad de las mujeres de edad reproductiva experimentan estos símbolos que conocemos todas. La inflamación, los altibajos emocionales, el cansancio, el hartazgo, los antojos por alimentos quizá no muy sanos. Y considerando que hay distintas herramientas que se utilizaron en los estudios y muchos de los estudios que se reportan anteriores a este estudio eran pequeños, pues se invita a investigaciones futuras donde se explore con cifras más grandes, cantidades más grandes de mujeres, la prevalencia de estos problemas que asociamos con la tensión premenstrual. Entonces, el punto que quiero hacer aquí realmente es simplemente que la salud de las mujeres en todos los temas que tienen que ver con esta parte de nuestro cuerpo no es lo que pudiera ser. Y que parte de de estos retos que enfrentamos las mujeres se debe, en mi experiencia, al hecho que hay un gran desconocimiento de las funciones de nuestros cuerpos, de sus ciclos y de cómo gestionar esta salud, cómo gestionar y tomar en nuestras manos, tomar las riendas de nuestra salud un poco más. ¿Qué tiene que ver mi cuerpo con el mundo exterior? Te preguntarás. Al principio hablé un poco sobre la ginecología y cómo realmente en el transcurso de estos módulos espero a verte reflejada con tu cuerpo de mujer, con el mundo exterior, el mundo que nos rodea. Y hay muchos ejemplos a compartirte, pero uno de los ejemplos que podemos compartirte para empezar a darte una probadita de hacia dónde nos dirigimos con todo esto, son los efectos de la luna, la presencia de la luna, ese astro, y los líquidos que se encuentran en la Tierra, llámese océanos, llámese mares, ríos, incluso los líquidos dentro de nuestro cuerpo, por supuesto, los líquidos al interior de los animales, del cuerpo de los animales y de las plantas. Sabemos científicamente que la luna ejerce una influencia a nivel de fuerzas de gravedad sobre la Tierra, de forma que dependiendo la fase lunar, las mareas en el planeta podrían estar más o menos altas. De forma que si la luna tiene un efecto poderoso en una cantidad enorme de agua como son los océanos de la Tierra, evidentemente también lo tiene en cuerpos de tamaño menor. Esa fuerza gravitacional la va a ejercer sobre todos los cuerpos o elementos que contengan este líquido. Entonces, ahí nos incluimos nosotros como seres humanos, una influencia a través de la luna, la presencia de la luna en sus 4 fases, que va a crear diferencias en esta expresión de los líquidos en nuestros cuerpos. Es muy, muy común en la gente que trabaja la Tierra el conocimiento del efecto de las fases lunares en las plantas, a través de su acción, como decía, en el líquido que contienen las plantas. Entonces, viendo la imagen que tenemos frente ahora, conocemos que luna nueva
La savia de la planta se mueve hacia abajo y se concentra en las raíces. La persona que trabaja la tierra sabe que en la luna nueva, que es la ausencia de luna, cuando tenemos la noche oscura, son días y noches idóneos para cosechar plantas de raíz como zanahorias. Es un momento idóneo para quitar hierbas, abonar, podar y hacer otras labores donde la ausencia de un efecto o el efecto hacia abajo de la luna en la planta va a significar que este tipo de tareas van a estar optimizadas, van a estar mucho más promovidas. Todo se confabula para que esto resulte mejor para el campesino, el agricultor. En el cuarto creciente, la savia comienza a moverse hacia arriba y aquí es donde sembramos hortalizas de hoja como lechugas, acelgas. ¿Por qué? Porque este tipo de consideración de fluir con la naturaleza y los astros ha estado siempre presente en todas las culturas, no solamente las culturas hispanohablantes, sino este es conocimiento que se pasa de boca en boca en la gente que trabaja la tierra. Finalmente, cuando la luna está llena, estamos hablando de que la savia se concentra y se mantiene ahí en la parte superior de la planta. Y este es un excelente momento para cosechar frutos y hortalizas de hoja. ¿Por qué? Porque los fluidos, los elementos nutritivos de la planta se encuentran concentrados ahora en las puntas, por decirlo así, de las hojas, de los frutos. Entonces, optimizamos la cosecha, cosechando durante luna llena. Y luego, en el cuarto menguante, la savia comienza a descender. La influencia de la luna, que se está alejando, empieza a decrecer y por consiguiente ese jalón de gravedad empieza a disminuir. Aquí es un buen momento para sembrar plantas de raíz, tiempo para trasplantar. Sabemos como agricultores, si te gusta la jardinería, que cuando una planta está en su máxima expresión de nutrición, pues no es un momento para trasplantar, hay otros momentos. Y básicamente aquí lo que quiero compartirte, quiero decirte es que en realidad, al igual que las plantas presentan cambios conforme a las fases de la luna, los cuerpos de las mujeres también. No es casualidad que tengamos 4 fases de la luna, que tengamos 4 fases del ciclo menstrual. Tenemos la fase ovulatoria, que muchas mujeres conocen muy, muy bien cuando tienen retos de salud y de fertilidad. Obviamente tenemos la fase de la menstruación, que es cuando llega el sangrado. Pero existen además las fases preovulatoria y la fase premenstrual también. Y lo lindo aquí en estos módulos es empezar a explorar esos reflejos, esas conexiones entre nuestras fases del cuerpo, nuestras fases del ciclo, las fases de afuera, las fases que nos muestra la naturaleza, los astros, la tierra, para aprender un poco más acerca de nosotras y de nuestro cuerpo. Y al igual que el productor, el agricultor, la persona en el campo, optimicemos cada momento, aprovechando la influencia más o menos poderosa de astros como la luna o algún otro efecto del cual hablaremos después. Muy bien. Entonces, continuando con el tema, hablamos también del hecho de que las hormonas en el cuerpo se determinan en gran medida a través de la cantidad de luz que recibimos a través de los ojos.
en la antigüedad se sabe que todas las mujeres menstruaban más o menos al mismo tiempo y ovulaban más o menos al mismo tiempo. Estamos hablando de los tiempos donde la luz que recibíamos era exclusiva o casi únicamente a través de ya sea el sol o la luz de la luna. Entonces, al tener más o menos una exposición a una luz de luna por la noche, cuando no había electricidad, cuando no había faroles, cuando no había eh, quizás solamente una fogata para iluminarnos de noche, el efecto de la ausencia o presencia de luz en nuestro cerebro regulaba en cierta forma el flujo de las hormonas en los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, efectivamente, tenemos electricidad, tenemos muchísimas fuentes de luz y, y nada más omnipresente en nuestras vidas recientes que los aparatos que tenemos en las habitaciones para revisar nuestro correo electrónico y redes sociales. Es decir, que en cierta forma la vida moderna y los descubrimientos como la electricidad han traído un cambio en la percepción y en el conocimiento de las mujeres alrededor de sus cuerpos y de sus procesos. ¿Por qué? Porque anteriormente era mucho más fácil ver una correlación entre mis tiempos de ovulación, mis tiempos de sangrado menstrual, con la presencia o no de la luna, por ejemplo. Ahora ya no es tan sencillo, puesto que tengo múltiples fuentes de luz y que tenemos evidentemente otros factores como los medicamentos que tomamos por algunas enfermedades crónicas o graves que podemos tener, hereditarias. Inclusive también la presencia de los anticonceptivos hormonales que ingerimos. En fin, la vida moderna significa que tenemos múltiples factores que influencian nuestro fluir hormonal y por ende oscurecen o dificultan un poquito la comprensión de cómo nuestro cuerpo realmente fluye al igual que la naturaleza. Pero no es imposible, no es imposible, para eso estás aquí, para que a pesar de todas estas influencias modernas, puedas descifrar eh, los ritmos y las señales que te da tu cuerpo. Y de ahí, como decía, conocerte más y conocer más el entorno que te rodea, porque somos muy parecidas. Entonces, lo que quiero decir de inicio también es que cuando mencioné el hecho de que anteriormente las mujeres más o menos todas menstruaban o ovulaban al mismo tiempo por los efectos de la luz en el sistema endocrino, no quiere decir que un ciclo menstrual sano sea sintonizar nuestros ciclos con los de la luna. En realidad aquí a lo que apuntamos es a observar lo que es y no a forzar el cuerpo a cierto patrón o a cierta conducta, pues es básicamente lo opuesto a lo que queremos lograr. En primera instancia es la observación de lo que es, con qué es lo que convivimos en nuestro cuerpo, antes de empezar una manipulación de ciclos que quizá por falta de explicación pudiera concluirse después de lo que comenté en referencia a todas las mujeres menstruan, todas las mujeres ovulan más o menos al mismo tiempo. Entonces, aquí no vamos a hablar sobre cómo sincronizar tus ciclos con los ciclos de la luna, aunque sí es posible, no es ni deseable ni necesario. Entonces, aclarando eso, eh, vamos a continuar con las fases de la luna y las fases del ciclo menstrual. Como dije, tenemos 4 fases en el ciclo menstrual. De color rojo, la fase menstrual. De color amarillo, la fase preovulatoria.
que es cuando se prepara el cuerpo a ovular. La semana 3 en verde, que es la semana más o menos ovulatoria. Y en azul tenemos la fase premenstrual. Como vemos en la luna, por ejemplo, tenemos también 4 fases. Tenemos la fase de luna creciente, la fase de luna llena, la fase de luna menguante y la luna nueva. Además, por supuesto, de tener otros señales allá afuera de cosas que nos vienen en 4, como las 4 estaciones del año, los 4 tipos de mareas que observamos las personas que viven cerca del mar. Hay 4 tipos de mareas. En fin, cuando miras el ciclo menstrual como un reflejo de procesos naturales, es como una invitación a mirar un poco más allá y ver cuáles son las cualidades o características de cada fase que de alguna forma va a informar qué es lo que está pasando en mi cuerpo en ese momento y qué es lo que puedo yo aprender de la naturaleza que me va a ayudar a comprender mis ciclos de mejor manera. Lo lindo de este diagrama es que al ser circular, al ser un círculo, nos da la idea, evoca en nosotras el hecho de que nuestros ciclos son continuos y regresan, ¿no? Estamos ciclando durante todo el tiempo de nuestra vida como mujeres menstruantes. Pasamos del rojo al amarillo, al verde, al azul y regresamos al rojo, ¿no? Y cuando lo miras en diagramas como este, se hace mucho más claro el hecho de que estamos en una especie de mandala donde estamos dando la vuelta continuamente, semana tras semana, viajando de uno hacia el otro y luego regresando a donde empezamos. Lo lindo de esto inmediatamente es que puedes tú pensar que si estoy ciclando o yendo en este ciclo repetidamente, el autoconocimiento me va a permitir, quizá te atreverías a pensar, a predecir cómo voy a estar en la semana 1, puesto que ya he estado presente ahí muchas veces. Tenemos un poder de predicción increíble que al mirar un diagrama como este circular, se nos invita incluso a considerar esto. A diferencia de la manera tradicional, ¿no? En que nos enseñaban a nos enseñaban a registrar nuestro ciclo menstrual. Realmente, este es un ejemplo que tomé de las redes, donde se pide que se marquen los días de sangrado, cuántos son y cuáles son. Pero el resto de los días, pues prácticamente no se consideran y se dejan en blanco. Excepto, por supuesto, los días fértiles, si estás en un sistema de anticonceptivos naturales y también en el caso de que las mujeres quieren optimizar su fertilidad. Entonces quizás se registrarían los días fértiles además de los días de sangrado. Pero más allá de estos días que se marcan típicamente y que nos enseñan en la escuela, nos enseñan en casa, el resto del tiempo de estas aproximadamente 4 semanas, 28 días en promedio, se ignoran como si no fuesen importantes, como si no existieran. Tomando la comparación con las estaciones del año, es como si dijéramos, bueno, vamos a ponerle atención al verano y al invierno, pero la primavera y el otoño los podemos ignorar. Inmediatamente esto te dice que hay algo incompleto.
este registro lineal de lo que es la menstruación, no nos ayuda igual manera que el registro anterior que mencionaba o la idea anterior, donde se ve claramente que son 4 fases, se ve claramente que voy a estar yendo y repasando y revisitando cada espacio a través de mi vida como mujer cíclica y que cada fase muy posiblemente va a tener algo interesante para mí, más allá de estos temas de fertilidad o infertilidad y de días de sangrado. Y a esto es a lo que apuntamos, a empezar un registro en el cual todos los días son importantes, en el cual escribo un poquito. No tienes que escribir un ensayo cada día, pero sí escribir un poquito todos los días de tus 28, 26, 30 días de ciclo menstrual para empezar a explorar estos patrones. Y estamos hablando que alrededor de haber registrado tu periodo 3, 4, 5 meses, vas a empezar a ver patrones a emerger, donde quizá en algún momento vas a ver que durante tus días de sangrado, por ejemplo, tienes ciertas emociones, presentas ciertos intereses o desintereses. Pero eso solo se puede llegar cuando se registra, aunque sea un poquito cada día. Aquí me gusta este diagrama porque, a diferencia del primer diagrama circular, nos muestra cómo estas 4 fases no son necesariamente como 4 rebanadas de un pastel del mismo tamaño todas. Aquí vemos que hay partes de estas cuatro fases que van a ser más cortas que otras. Esto se acerque quizá más a la experiencia que tú tienes de tu ciclo menstrual. Antes de poder corregir cualquier cosa, es necesario saber qué es lo que hay. Entonces, al empezar a registrar todo esto, síntomas o emociones, antojos que tengamos, lo vamos a empezar a visualizar mucho más fácil cuando empecemos a registrar nuestro ciclo de esta manera diagramática en círculo, para lo cual te habremos enviado un diagrama que rellenes tú misma. Movernos de esta linearidad a algo mucho más orgánico como nuestro cuerpo, que son los ciclos. Aquí te estoy mostrando también de internet 2 ejemplos de una mujer que empezó a registrar su ciclo y que empezó a apuntar un poquito de cosas casi todos los días. Si te fijas del lado izquierdo en el diagrama, tiene marcados 28 días. Ella decidió incluir información como cuándo era la luna nueva, el 15 de marzo, y cuándo era la luna llena, para empezar también a ver cómo coincidía su cuerpo. De eso hablaremos más en otros módulos, pero para ver más cómo se expresaba su cuerpo, sus fases internas y las fases de la luna afuera. Como puedes mirar, el lado izquierdo, ella decidió escribir más acerca de su sangrado en particular. Habla los días 12, 13, bueno, 12, 14, 15, habla sobre sangrado, muchísimo color, muchísimos dolor. Luego el día 14 habla de poca sangre. Los últimos restos el día 15. Una mucha mejor, más informativa diagrama lo tenemos del lado derecho, donde habla, por ejemplo, el día 29, del lado derecho apuntó muchísima hambre, muy activa los días 27, 26 y 25. En fin, empieza a integrar información a su diagrama que va más allá de
la calidad o sus emociones durante los días de sangrado. Y eso es lo que preguntamos nuevamente al interior. Ella escribe la presencia de la luna llena, de la luna nueva, para ver qué está pasando en su cuerpo en esos días. Y numera el número de, menciona el número de días de sangrado, 4 días del lado derecho, 5 días del lado izquierdo. La invitación es que tú registres en cada espacio, aunque sea una palabra, quizá una frase, qué es lo que está pasando contigo, a nivel físico, a nivel emocional, tus niveles de concentración. Y eso es lo que típicamente me preguntan seguido, ¿no? ¿Qué tipo de cosas puedo yo registrar? Aquí están preciosos estos diagramas de otra persona. Son 7 en total, pero te puedes dar cuenta que ella está incluyendo muchísima más información. Está hablando sobre sus relaciones sexuales, las marca con un corazoncito. Habla sobre hambre, habla sobre un montón de cosas y además utiliza colores. Utiliza colores para diferenciar algunas cosas de otras. Entonces, aún así hay días donde no escribe mucho. Lo puedes ver en el ciclo 7 del lado inferior derecho. Y otros días donde, otros ciclos donde escribe mucho más, como el ciclo 6, tiene mucho más información. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de cosas escribo o incluyo en estos diagramas? Pues las fechas, no solamente la fecha del calendario, sino también la fecha en tu ciclo menstrual. Sabemos el día 1 siempre lo marcamos como el primer día de sangrado. Entonces, anotar las fechas del calendario, pero también anotar la fecha o el día de tu ciclo menstrual. Puedes incluir la fase lunar, porque va a ser interesante que mires, después de que compartamos un poco más sobre fases lunares y fases menstruales, mires cómo una o la otra se asemejan o no. Puedes incluir experiencias que estás teniendo, 2 o 3 palabras, o un ensayo si prefieres, sentimientos, niveles de energía física, por ejemplo, niveles de libido, todo eso es interesante. Y al utilizar colores, símbolos y abreviaciones, vamos a enriquecer mucho más toda esta información que estamos acercándonos. Los colores en particular, yo creo que son muy útiles porque una vez que tengas 3, 4, 5, 6 meses de registro de tu menstruación en estos diagramas circulares, incluso a distancia se va a poder ver los patrones que existen mes con mes, lo que se está repitiendo, y que va a darte un mapa realmente de cómo son tus energías y cómo son tus intereses y cómo te mueves a través de los días cada mes, mes con mes. Muy bien. En el módulo 2 vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de cosas prácticas y sencillas que puedes implementar en tu vida para mejorar tu salud menstrual. Espero que hayas disfrutado este primer módulo. Espero que continúes con nosotras y te mando un saludo donde quiera que estés. Un abrazo.